Este 20 de febrero, en el Congreso de la Nación, se votó una ley que va a cambiar el mundo de las relaciones del trabajo en más de 50 años. La ley de reforma laboral o modernización laboral, como dice el gobierno de Javier Milei, dice que oficialmente va a generar más puestos de trabajo, va a incorporar a miles de trabajadores que se encuentran en la informalidad al mercado formal y a facilitar el despido de los empleadores hacia los empleados, va a permitir una mayor dinámica de las pequeñas y medianas empresas y expandir la economía. Bueno, primero, todo esto es muy bonito hasta que uno lee la ley y se da cuenta que es absolutamente inverso a lo que pregona. Primero, si uno ve todo el articulado de la ley, no es una modernización, es un atraso y una quita de derechos de más de 100 años a todos los trabajadores registrados y a la vez ignora absolutamente todos los trabajadores que son de la parte de la nueva economía de plataformas como Pedido Ya, Uber, Rappi, etc. Ahora, para tratar de entender esto, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que hacerse básicamente 3 preguntas. ¿Qué es lo que se votó exactamente en el Congreso? ¿Cómo va a cambiar el día a día del trabajador y trabajadora? ¿Y cómo es que el gobierno libertario pudo lograr avanzar sobre derechos laborales a un nivel que ni el menemismo, ni la dictadura, ni el macrismo habían podido lograr? Para contestar las 2 primeras preguntas, tenemos que hablar del fin del derecho a huelga. El derecho a huelga, que está garantizado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, es atacado directamente por esta ley mediante la expansión desproporcionada de lo que es considerado actividades esenciales, estableciendo una cobertura obligatoria del 75%, incorporando a las actividades como telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales, aviación comercial, control de tráfico aéreo y portuario, servicios migratorios, aduaneros, servicios sanitarios, hospitalarios, producción y distribución de agua potable, gas, petróleo, etc. Todas estas actividades donde debe garantizarse un mínimo de 75% de guardia. Y como si esto no fuera poco, se agrega una amplia lista de sectores de relevancia crítica del 50%. Es decir, define actividades de importancia trascendental que deberán mantener un 50% de operatividad durante una medida de fuerza. Estas categorías incluyen transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y mercaderías, servicios aduaneros y migratorios vinculados al comercio exterior, producción farmacéutica, radio, televisión y otro, etc. Es decir, prácticamente toda la actividad productiva debe dejar un 75 o 50% del staff antes de una medida de fuerza, violando de hecho la posibilidad de hacer huelga. Por si fuera poco, las reuniones sindicales, según la ley, no podrán interrumpir la actividad normal de las empresas y a su vez requieren autorización del empleador sobre su horario, tiempo de duración cuando sea dentro del establecimiento, también sobre el lugar. Para ejercer esta facultad, el sindicato, según la ley, deberá estar al día con el cumplimiento del pago de los haberes. El tiempo destinado a las asambleas no será remunerado. También se modifican los convenios colectivos y eliminación de la ultraactividad, donde hasta que entre en vigor un nuevo convenio, las cláusulas obligacionales solo mantendrán vigencia por acuerdo entre las partes y de los acuerdos colectivos únicamente permanecerán vigentes las cláusulas normativas. Ante todo este avance sobre los derechos, uno prevé una judicialización masiva de la nueva ley de reforma laboral, tanto por los sindicatos como por los trabajadores o agrupaciones de trabajadores. Pero esperen, la ley también contempla el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, lo cual quedó incluido como un anexo al final del proyecto. Esto va a generar complicaciones, tiene el propósito, para que los trabajadores cuando quieran judicializar la reforma encuentren jueces que están más alineados con el pensamiento del actual gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también del gobierno nacional. En lo que se refiere a los trabajadores y trabajadoras en cuanto a sus derechos particulares laborales, estos son derribados por el FAL, pero no el fusil de asalto, sino el Fondo de Asistencia Laboral. Un fondo en el cual al trabajador se le descuenta lo que antes iba para su aporte jubilatorio, irá para un fondo en el cual se paga al propio trabajador en caso de que lo despidan. Por avisarme, es usted muy amable, muchas gracias. Me echaron. ¿Sí? Sí, y me dijeron que con el nuevo sistema yo tengo que indemnizar a la fábrica por todos los años que ella me pagó a mí. Ah, qué sistema novedoso. Sí. Vos trabajaste como 30 años, ¿no? Sí, sacó la cuenta al contador y le debo $300.000. Las grandes empresas
abonarán un 1% y las pymes un 2,5%, por lo que los trabajadores pagarán para cubrirse su propio despido, siempre y cuando el trabajador tenga un año de antigüedad. Este nuevo sistema va a generar un desfinanciamiento en el sistema de ANSES y una enorme masa de dinero que va a ser manejada por privados y lo más probable que se utilice para el concepto de especulación financiera. Entonces, la lógica del FAL es hacer que los jubilados, que están mal pagados en su mayoría, financien los despidos de los empresarios. Pero además, el sistema facilita el despido para las multinacionales y las grandes empresas y complica a las pymes, ya que éstas deben primero juntar la cantidad de dinero para la indemnización del empleado que desean despedir. A esto se agrega también que las grandes empresas podrán pagar las sentencias por indemnización en 6 cuotas y las pymes en 12 cuotas. Pero además, el periodo de prueba se extiende de 3 a 6 meses. En forma general, los empleadores pueden finalizar un contrato sin hacer la correspondiente indemnización. Para las empresas pequeñas, el plazo es de hasta un año. Otro golpe de los trabajadores es el fin de las horas extras. Un elemento que utilizan los trabajadores que obviamente después de quedarse más de 8 horas recibían un salario extra. Esto se termina de cuajo y se reemplaza por un banco de horas, donde si te piden tener que darte más de 8 horas, después te las descuentan de otros días de trabajo. Sin embargo, te están reduciendo el salario, rompiendo tu derecho a 8 horas de trabajo y a la vez muchos trabajadores que necesitan un segundo trabajo para subsistir no pueden acomodar sus horarios porque no saben cuándo van a terminar el primer trabajo. Además, el empleador, según esta nueva ley, tiene la potestad de fraccionar las vacaciones en semanas y solo la obligatoriedad de darte las vacaciones en el periodo de verano una vez cada 3 años. Entonces rompe la capacidad tanto de parejas como de familia de poder coordinar e irse de vacaciones en la época de verano, lo cual reduce y destruye la calidad de vida del trabajador. En tanto, los trabajadores de las economías de plataforma, donde están muchos de los jóvenes que recién comienzan a trabajar o gente que se está cayendo del sistema, la ley no los considera ni siquiera trabajadores, sino que son principalmente, insisto, como prestadores de servicios independientes monotributistas, sin reconocer una relación de dependencia laboral directa, lo que descarta la indemnización por despido tradicional. Pero el punto más polémico y el cual fue agregado de sorpresa a fines del miércoles y madrugada del jueves 13 de febrero en el Senado es la reducción del salario por licencia médica, donde el trabajador, escuchen bien, cobraría el 50% de su sueldo si tenía la imposibilidad que proviene de una actividad voluntaria consciente con riesgo para la salud o 75% de su sueldo en otros casos por periodos de 3 a 6 meses según persona a cargo. Es decir, se le negaba al trabajador de mayor vulnerabilidad, el trabajador enfermo, la posibilidad de cobrar su salario. Así que si una madre, por ejemplo, con cáncer de mama, una madre soltera, se le iba a pagar el 75% de su sueldo. Quiere decir que se le iba a descontar el 25% de su sueldo. O si una persona en la calle o en su casa por un accidente doméstico se lastimaba y no podía ir al trabajo, se le iba a pagar la mitad, el 50% de su sueldo. Es decir, el trabajador ya no podía ni enfermarse. Lo inhumano del artículo tuvo 2 efectos mediáticos. Por un lado, tuvo un revuelo público haciendo que muchas personas que no le estaban prestando atención a lo que se discutía en el Senado comenzaran a ver qué es lo que se estaba votando. Pero por el otro, el gobierno y los medios amigos del gobierno hicieron hincapié en este artículo especial, en el 44, para no hablar de las otras partes de la ley como el FAL, y entonces blindar todos esos artículos que perjudicaban a los trabajadores, corriendo la luz pública la discusión sobre ellos. El equipo que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, había que ser muy cuidadoso, porque eran pedidas por distintos senadores, distintos sectores. Entonces puede ser que haya habido, que en este artículo hayan dicho no se metan ahí, bueno, y el equipo siguió para adelante, es decir, nosotros nos hacemos cargo. Igual, a ver, de alguna manera me parece que blindó otros cambios que estaban tambaleando en diputados. El FAL. Que, no hay mal que por bien no venga. Del fondo, lo decís por el FAL, por ejemplo. Por Sí, claro, el FAL estaba apuntado. Pero todo esto, y comenzando a abordar la tercera pregunta, ¿dónde está la CGT
para defender los derechos de los trabajadores. Bueno, podría decir, los gordos siempre arreglan, pero para entender este concepto hay que primero entender que desde hace décadas el trabajo negro en Argentina no hace más que crecer. Es decir, para 2025 el 43% de los trabajadores estaban en negro. Y en este sector, por ejemplo, en las economías de plataforma, miles y miles de jóvenes incorporan este sistema de economía informal sin siquiera saber o tener noción de algo de lo que son los derechos laborales que tienen los trabajadores que todavía están en blanco. Y a la vez, el sistema de economía de plataforma, sea Uber, sea Didi, sea Pedido Ya, sea Rappi, rompe lo que es el termómetro de la desocupación o de la medición de la desocupación, ya que para los estándares que maneja actualmente el gobierno, esas personas están ocupadas o tienen un empleo de calidad. Entonces tenemos una enorme masa de trabajadores que van entrando, muchos jóvenes que vivieron toda una vida sin siquiera saber lo que es un aguinaldo, lo que es tener una obra social o una RT, etc. Entonces, los grandes sindicatos, con sus bases cada vez más menguadas por esta precarización de hecho, negociaron y pactaron en la más absoluta discreción y vergüenza con el gobierno. Y esto se pudo ver cuando se trató la ley, se eliminó la cláusula que establecía que los aportes sindicales pasarían a ser voluntarios desde el 1 de enero de 2028. Eso se eliminó. De esta manera, el financiamiento a los sindicatos y cámaras continuaría vigente, aunque con límites porcentuales reducidos, donde los aportes a asociaciones no podrán exceder el 2% de los salarios tanto para afiliados como no afiliados, alcanzados por el convenio colectivo. Quiero decir que la CGT se esforzó en defender sus derechos corporativos y regaló los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Es por eso que la dirigencia de la CGT, más no las bases, hicieron una campaña de brazos caídos. No presionaron, como podrían haberlo hecho, ni a los senadores ni a los diputados que respondían a las provincias, ni tampoco hicieron un esfuerzo mediático para visibilizar lo regresivo de la ley. No realizaron un paro el día en que se trató en el Senado, sino una simple movilización previamente, y después el día que se trató en diputados realizaron un paro general que tuvo fuerte acatamiento pero sin movilización, dejando solamente en la Plaza de los Dos Congresos a los sindicatos más combativos que están fuera de la CGT. Es así que se visibilizó como la dirigencia, a diferencia de las bases, pactó la preservación de sus derechos corporativos. Desde el arco político, la refinanciación de las provincias, los números en rojo de sus finanzas, la falta de obra pública en todo el país, el parate de la economía y del consumo, y los fondos que el gobierno nacional retiene y utiliza para disciplinar a los gobernadores, hace a los gobernadores más sumisos a los pedidos de la Casa Rosada. Sumado que en muchas de esas mismas provincias, Milei tiene una mejor performance electoral que el propio gobernador. Así, por el momento, no es negocio político enfrentarse con el gobierno. Y esta situación de vulnerabilidad política y de dependencia y de cálculo de sobrevivencia de parte de los gobernadores abrió el camino en el Senado para obtener los 42 votos de media sanción. El nivel de negociación de toma y daca se vio a un nivel tal que cuando estuvo previa a la votación, no solo quienes votaron en contra, sino quienes votaron a favor del propio proyecto no tenían el proyecto final hasta pocos minutos antes de los que iban a votar. Entre las intervenciones más vergonzosas estuvo la de la senadora por la Unión Cívica Radical, Carolina Lozada. Después, ¿qué otra cosa le escuché decir? Que aprobar esta ley es legalizar la esclavitud. Dios mío, o sea, es la frase es frase de remera directamente. No hay nada más esclavo que trabajar en blanco, no tener derecho a una indemnización si te están echando, no tener derecho a unas vacaciones pagas, no tener derecho ni al aguinaldo, ni a la licencia por maternidad, ni absolutamente nada, ni a enfermarse, que no se estudió esa parte de la ley. Entonces, si no tiene derecho a nada, eso es esclavitud real. Y toda esta gente que está acá no está trabajando para las personas que hoy están viviendo en esas condiciones. Al llegar a diputados, el fraccionamiento del peronismo se volvió a ver y los cálculos de sobrevivencia política de los gobernadores a costa de su representación, es decir, traicionando por lo cual fueron elegidos estos gobernadores peronistas, hizo que en diputados peronistas de Salta, Tucumán, Catamarca dieran quórum, votaran a favor o se abstengan en la votación. Quien mejor lo explicó en el pleno debate fue el jefe de la bancada
de Unión por la Patria, Germán Martínez. Al recinto, en el Senado, no se enteraron ni siquiera de lo que estaban votando. Estuvo el escenario escandaloso de andar repartiendo dictámenes hasta el momento mismo de la votación. Estuvieron quitándole derechos a los trabajadores y las trabajadoras, inclusive con el famoso artículo 44, lo mandaron para acá. Convocaron a un plenario de comisiones, un solo día de tratamiento en comisión y ahora quieren tratarlo sin debate. Ahora quieren tratarlo sin debate. No sean caraduras, pongan la cara acá, den los debates que tengan que dar, abran la palabra, permitan que el artículo 150 de nuestro reglamento se cumpla a la perfección y si van a estar de acuerdo a esta nueva alianza, así terminó la alianza, esta nueva alianza que se está conformando aquí, recordándola en aquel momento a Patricia Bullrich, también integrante de esa alianza, a Sturzenegger, integrante de esa alianza. Diputado Martínez. Sí, pongan la cara, den los debates y bánquense todos los oradores que tengan que tener. Pero los medios concentrados también vieron una oportunidad en el articulado de esta ley, ya que entre los diversos estatutos que se derogaban estaba el Estatuto del Periodista, un estatuto que protege a los periodistas de poder dar su opinión editorial sin el temor a que los despidan, ya que pone que en caso de que sean despedidos una indemnización importante, por lo cual es una barrera para proteger su libertad de expresión. Esto fue sacado y como contraprestación en el momento, por ejemplo, cuando se votó por primera vez en Senado, en la Plaza de Mayo, los medios, o casualidad, coordinaron y filmaron a 4 manifestantes completamente encapuchados con ropa nueva, que se tomaron todo el tiempo del mundo para armar molotovs a 4 metros de la policía, y la policía ni siquiera les tiraba un chorro de agua y los tenían en el vallado enfrente, y todos los medios nacionales filmando en cadena a estas 5 personas que no fueron arrestadas, corriendo el eje de la discusión de lo que estaba discutiendo dentro del Palacio a los incidentes. Posteriormente, la policía avanzó, otra vez sin arrestar a estas 5 personas que fueron filmadas, reprimió, vació la plaza, luego hizo varias pasadas y después arrestaba a personas que estaban en calles aledañas. Entonces el objetivo, uno cabe pensar, de estos incidentes coordinados con la opinión pública era desviar la atención, vaciar la plaza y lograr que no hubiera una manifestación política. Y el mismo modus operandi volvió a pasar cuando se votó en diputados, donde, o casualidad, también a las 4 de la tarde, varios encapuchados inician disturbios de la mano de Bernardo Irigoyen sobre el vallado policial. No son arrestados, no son ubicados, sí son arrestados otras personas que están por ahí, y luego se genera una serie de represiones que vacían la plaza, corren el eje de la discusión hacia los incidentes y otra vez se invisibiliza todo. Para cerrar, la nueva ley laboral de modernización no tiene nada. Lo que hace es sacarles de derecho a los trabajadores registrados, que cada vez son menos, no reconocerle nada a los trabajadores no registrados. La aprobación de esta ley lo que va a terminar haciendo es aumentando la cantidad de despedidos, expulsando a más gente del sistema formal de trabajo, va a aumentar muchísimo más la litigiosidad laboral, ya que muchos de los artículos no solamente violan la Constitución Nacional, sino convenios internacionales con rango constitucional que firmó la Argentina con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, cabe pensar, porque la realidad no se puede parar, que a pesar del apoyo del sector empresario concentrado, a pesar del apoyo del sector corporativo mediático, de la presión del gobierno, y de las conveniencias políticas electorales o políticas provinciales en las cuales los peronistas de las provincias ayudaron al gobierno a aprobar esto, más temprano que tarde los trabajadores serán conscientes en primera persona de las consecuencias de lo que se votó en estos días.